oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, Dios te salve María, llena de Amén. gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santo Tomás, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Ruega por Santo. nosotros. Amén. El Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Habiendo visto ya las relaciones fundamentales entre proposiciones simples, tanto de Inese como modales, corresponde que, volviendo a las proposiciones compuestas, expongamos también ciertas propiedades o leyes, podríamos decir también, que afectan a estas proposiciones y a las relaciones que tienen entre ellas. Empecemos por recordar que tenemos tres tipos fundamentales de proposiciones compuestas que podríamos llamar básicas, ¿no? Las proposiciones conjuntivas, las proposiciones disyuntivas y las proposiciones condicionales. Porque esos son los tres tipos fundamentales de relación entre proposiciones simples que generan una proposición compuesta. Y si nosotros vinculamos mediante cualquiera de estas tres relaciones que acabamos de evocar, relación conjuntiva o copulativa, relación disyuntiva, relación condicional, dos proposiciones simples, lo que obtenemos es una proposición compuesta básica. Digo básica porque después podemos combinar proposiciones compuestas entre sí, armando proposiciones compuestas más complejas. Bien. Lo primero que podemos decir se refiere a dos propiedades que ya las hemos presentado al ver el concepto de las relaciones interproposicionales, dos propiedades que tienen en común la relación conjuntiva con la relación disyuntiva y que las distingue de la relación condicional. Estas son las propiedades conmutativa y asociativa. Entonces, una primera ley de equivalencia es la que hace, o leyes mejor de equivalencia, son las que hacen a la propiedad conmutativa. Una proposición que diga A y B, donde A y B son dos proposiciones simples, ¿no? Cualesquiera. A y B es equivalente a una proposición que diga B y A. Y una proposición que diga A o B es equivalente a una proposición que diga B o A. Esta es la primera propiedad que se verifica tanto en las proposiciones copulativas como en las disyuntivas, ¿sí? Dicho de una manera más general, ¿qué significa esto? Que tanto en las proposiciones conjuntivas como en las disyuntivas, el orden es irrelevante desde el punto de vista lógico. El orden es irrelevante. En cambio, si pasamos a las proposiciones condicionales, acá lo que tenemos que decir es que no se da la conmutatividad. Si A, entonces B no es equivalente a si B, entonces A.
Está claro esto, ¿no? No podemos conmutar un condicional, cualquiera. Eso ya sería un error lógico. El que los condicionales no tengan la propiedad conmutativa es sumamente importante, o lo que es lo mismo, el orden sí es relevante en las proposiciones condicionales. Esto digo que es muy importante, ¿por qué? Porque a la hora de enunciar una condición hay que pensarla bien. Es decir, hay que pensar si en realidad tengo que decir si A entonces B, o si debo decir si B entonces A, porque son dos cosas esencialmente distintas. Retomando el concepto fundamental de la relación condicional, recordemos que el antecedente del condicional expresa una condición suficiente para que se dé el consecuente. No dándose la conmutatividad, podemos preguntarnos si hay alguna manera de retorcer el condicional, es decir, darlo vuelta, pero modificando algo, no simplemente conmutarlo. Y eso sí que existe. Acá tenemos que retomar también algo que ya explicamos. Al decir que A es condición suficiente de B, o sea, si A entonces B, estamos implicando formalmente que si no B, entonces es suficiente de B. Lo repito esto. Si A es condición suficiente de B, ahora vamos a poner ejemplos, ¿sí? Si A es condición suficiente de B, el no darse B es condición suficiente del no darse A. Porque de haberse dado A, se daría B. Puesto que A sea condición suficiente de B. Pongamos el ejemplo en que esto se pueda captar materialmente con facilidad. Digo, si camino, entonces me muevo. Bien. Es condición suficiente que camine para que me mueva. Ahora, siendo esto así, yo puedo armar un condicional inverso, pero siempre y cuando niegue las dos partes. Es decir, si no me muevo, entonces no camino. No moverse es condición suficiente de no estar caminando. Y claro, si estar caminando es condición suficiente de moverse, no moverse es condición suficiente de no caminar. ¿Te advierte? Pongamos otro ejemplo. Si ha llovido, entonces el patio de la casa estará mojado. Supongo que un patio descubierto y que si llueve se moja necesariamente, ¿no? Entonces, basta que haya llovido para que el patio esté mojado. Si ha llovido, el patio estará mojado. Ahora, si el patio no está mojado, entonces no ha llovido. Claro. Porque si no se dio el consecuente, es signo de que no se ha dado el antecedente
puesto que el antecedente es condición suficiente del consecuente. Ahora hemos hallado una equivalencia que es una ley fundamental del condicional, esta que estamos exponiendo. Si A entonces B equivale formalmente a otra proposición que dice, si no B, entonces no A. ¿Está claro? Si A entonces B es equivalente a, si no B, entonces no A. Bien. Señalo para que te recuerde fácilmente esto, ¿no? Que habría una especie de analogía estructural con lo que llamamos conversión por contraposición, ¿no? Claro. Cuando una proposición simple la convertimos por contraposición, negando tanto el concepto sujeto como el concepto predicado. Bien. La relación condicional, si A entonces B, equivale a otro condicional, sí, pero no al condicional conmutado. Eso sería un error lógico gravísimo, ¿sí? Conmutar simplemente el condicional. Eso no se debe hacer. Lo que sí podemos hacer siempre, porque hay una equivalencia lógica, es retorcer el condicional o darlo vuelta, pero negando tanto el antecedente como el consecuente. ¿Sí? Ahí sí hay una equivalencia. Si A entonces B equivale a, si no B entonces no A. O sea, siempre que uno está enunciando un condicional, está implicando el condicional retorcido, digamos, o traspuesto. ¿Sí? El condicional que es la transposición del otro, negando tanto el antecedente como el consecuente. Y otra cosa, cuando nosotros enunciamos un condicional, una manera de advertir, de verificar intelectualmente que el condicional está bien armado, es transponerlo, para ver si el condicional en el cual yo digo, si no B, entonces no A, también me parece aceptable. Porque si ese no me parece aceptable, el otro tampoco. Claro. Aunque tuviese apariencia de serlo. ¿Se entiende? Porque son equivalentes rigurosamente. Entonces B equivale a si no B, entonces no A. ¿Eh? Perfecto. Bien. La segunda propiedad que contrapone entre sí proposiciones conjuntivas y disyuntivas de un lado, condicionales del otro, es la propiedad asociativa. Decir A y B. Ahora ese todo lo tomo como una única proposición. Gráficamente lo encerraríamos entre paréntesis, ¿no? A y B. Y C es equivalente a decir A y B y C. Perfecto. El todo lógico no ha cambiado. Da exactamente lo mismo decir A y B y C que decir A y B y C. Y lo mismo exactamente pasa con la disyunción. Decir A o B o C equivale a decir A o B o C. Perfecto. Dicho gráficamente de una manera sencilla, cuando hay conjunción o disyunción, podemos
correr el paréntesis sin que se modifique la significación lógica del todo. Estamos diciendo lo mismo. Yo digo, llueve y hace calor y hay baja presión. O digo, llueve y hace calor y hay baja presión. Estoy diciendo exactamente lo mismo. Es claro esto, ¿no? Bien. Si digo, Juan es arquitecto o escultor o pintor, es decir, Juan es arquitecto o escultor o pintor. Y es lo mismo, porque diga una cosa, digo la otra, estoy diciendo exactamente lo mismo desde el punto de vista lógico. No hay diferencia lógica alguna. Esta propiedad llamamos asociativa, ¿no? Podemos asociar de una manera o de otra las partes de una serie conjuntiva o de una serie disyuntiva. Y el todo es lógicamente el mismo. Esto es lo que no se da en el condicional. Decir que si A, entonces, si B, entonces C, no es lo mismo que decir que si A, entonces B, entonces C. Perfecto. En la primera estructura yo estoy poniendo un antecedente simple y un consecuente condicional. En la segunda estructura estoy poniendo un antecedente condicional y un consecuente simple. Y las dos estructuras son lógicamente distintas, no son equivalentes. En la primera estoy enunciando una condición simple de un hecho condicional. En la segunda estoy enunciando una condición condicional de un hecho simple. En la relación condicional no vale la asociación. Perfecto. No existe equivalencia asociativa. Bien. Hasta aquí tenemos dos propiedades fundamentales que contraponen, insisto, conjunción y disyunción por un lado a condicional por el otro. Esa contraposición tiene su raíz en el concepto de estas relaciones que ya hemos visto. ¿Y por qué? Porque una de las relaciones, y solo una, pone orden, y ese es el condicional. Al poner orden, suprime la posibilidad de la conmutación y de la asociación. Bien. Ahora, partiendo de aquí, se plantea la cuestión de si estos nexos pueden dar origen a proposiciones que teniendo o expresándose con relaciones distintas sean equivalentes entre sí. Por ejemplo, puede haber una proposición conjuntiva que sea equivalente de alguna disyuntiva, o alguna disyuntiva que sea equivalente de una condicional. Esta es la cuestión que se nos abre aquí, ¿no? Es decir, puede haber equivalencia entre proposiciones compuestas formadas por nexos distintos. Bien. Y la respuesta es claramente afirmativa. Ciertamente que sí. Pero hay que ver cuáles son las leyes de esas equivalencias, es decir, cuáles son los principios para establecerlas. Empecemos por la relación entre la conjunción y la disyunción.
Es claro que una proposición conjuntiva y otra disyuntiva que enlacen las mismas proposiciones simples no son equivalentes. Una cosa es decir A y B y otra cosa es decir A o B. Ahora, ¿qué pasa si nosotros negamos la conjuntiva o negamos la disyuntiva? Empecemos por negar una conjunción. Yo digo, no es cierto que A y B. No es cierto que A y B. ¿Estoy implicando alguna disyunción por equivalencia? Sí, A o B. Fijémonos que si no es cierto que A y B, lo que estoy negando es que ambas partes sean verdaderas, ¿no? Recordemos, la conjunción es verdadera solamente cuando ambas partes son verdaderas. Basta que una de las dos sea falsa para que la conjunción sea falsa. Está claro eso, ¿no? Para que sea cierto que A y B, tanto A como B deben ser verdaderas. Porque con tal que solo una sea falsa, el todo se hace falso. Si yo digo, llueve y hace frío, y es falso que esté lloviendo, llueve y hace frío, el todo es falso. ¿Está claro? Porque no es verdad que llueva y haga frío. Basta que una de las partes sea falsa para que el todo sea falso. Sí, las dos son falsas también, por supuesto, ¿no? Pero basta con que una sea falsa para que las dos sean falsas. Por lo tanto, negar A y B es equivalente a afirmar ¿qué cosa? Que o bien no A o bien no B. O sea, que al menos una de las dos partes es falsa. ¿Está claro? Si yo digo, no es cierto que A y B, estoy diciendo que no A o no B. La disyunción, ¿cuándo es verdadera? Cuando una de las dos es verdadera. Cuando al menos una de las dos es verdadera, ¿no? Si es una disyunción inclusiva, basta que una de las dos sea verdadera. Recordemos que habíamos distinguido dos tipos de disyunción, ¿no? La inclusiva y la exclusiva o excluyente. La inclusiva es verdadera cuando al menos una de las dos partes es verdadera. Si yo niego una conjunción, ¿qué es lo que estoy afirmando? Estoy afirmando la negación de al menos una de las partes. ¿Está claro? Porque si niego la conjunción es porque alguna de las dos partes es falsa, o sea que por lo menos niego una de las partes. ¿Cómo expreso que por lo menos niego una de las partes? Y con una disyunción inclusiva. No A o no B. Y eso equivale a decir que no es cierto que A y B. ¿Está claro? Negar una conjunción equivale a afirmar la disyunción de la negación de ambos miembros de la conjunción. Esa sea la ley expresada en palabras. Negar una conjunción equivale a establecer o a afirmar la disyunción de las negaciones de ambos miembros de la conjunción. ¿Sí? ¿Está claro? Esa es una ley de las proposiciones compuestas. ¿Sí? ¿Qué pasa si negamos una disyunción? Si yo niego una disyunción inclusiva, no es cierto que A o B, ¿qué estoy diciendo? Advirtamos que basta que una de las partes de la disyunción sea verdadera para que la disyunción sea verdadera. Si yo niego la disyunción, lo que estoy diciendo es que ambas partes son... Si niego la disyunción, es porque estoy diciendo que ni una de las partes es verdadera. O sea, estoy diciendo que ambas partes son falsas. ¿Se advierte? Niego la disyunción.
¿A qué conjunción equivale esto? A la conjunción de las negaciones de los dos miembros de la disyunción. Dicho de otra manera, es decir, no es cierto que A o B con disyunción inclusiva equivale a decir que no A y no B. Porque solo cuando tanto A como B son falsas, es falsa la disyunción. Por lo tanto, negar la disyunción equivale a afirmar la conjunción de las negaciones de ambas partes de la disyunción. Perfecto. Vamos a tratar de presentarlo gráficamente esto para que se vean en símbolos estas leyes, ¿sí? Pero aún didácticamente me parece mejor de entrada presentarlas sin imágenes, para que se haga el esfuerzo inicial de tratar de entender el concepto de esto. Porque yo, es fácil memorizar la fórmula sin entenderla. Si uno ha hecho primero el esfuerzo de entenderlo, después la fórmula viene bien, como expresión de eso que se ha entendido, ¿no? Todas estas cosas se pueden escribir simbólicamente, con fórmulas, ¿no? Pero, insisto, eso lo haremos la clase próxima, si Dios quiere, ¿eh? Ahora, tratemos de entender de qué se trata. Hemos presentado dos leyes de equivalencia entre conjunción y disyunción. La primera, ¿qué es lo que dice? Que la negación de una conjunción es equivalente, lógicamente, a la disyunción entre las negaciones de ambas partes o de ambos miembros de la conjunción. Ahora lo digo simbólicamente, no es cierto que A y B equivale a no A o no B, con una O inclusiva, ¿sí? Con una disyunción inclusiva. Y la segunda ley dice que la negación de una disyunción inclusiva equivale a una conjunción entre las negaciones de ambas partes o de ambos miembros de la disyunción. O sea, no es cierto que A o B equivale a no A y no B. Al establecer estas leyes lógicas, estamos advirtiendo que lo que no vale, lógicamente, es distribuir la negación en la conjunción o en la disyunción. He usado un término que también se usa en matemática, ¿no? Recordamos, yo puedo, por ejemplo, hacer una distributiva de la multiplicación respecto de la suma o de la resta, ¿no? Recordemos un poco de aritmética. Si yo tengo A, o vamos a poner X, por, abro paréntesis, Y más Z, ¿eso equivale a qué? A X por Y más Z. O sea, distribuyo, ¿no? Ahora pongámoslo con números. Yo tengo 2 por, abro paréntesis, 3 más 5, eso equivale a 2 por 3 más 2 por 5. ¿Se ve? 2 por 3 más 5 es 2 por 8, o sea, 16. Ahora, si yo distribuyo, hago 2 por 3, 6, más 2 por 5, 10, obtengo lo mismo, 16. Entonces decimos que la multiplicación
es distributiva respecto de la suma. Se puede distribuir. Si yo niego, ahora volvamos a la lógica, niego una conjunción, niego que A y B, ¿puedo distribuir la negación en la conjunción? Es decir, no A y no B. No, señor, porque decir no es cierto que A y B es negar la conjunción de A y B. Y eso no equivale a negar las dos partes. Porque niego la conjunción con tal que una de las dos partes sea falsa. No porque las dos partes son falsas. ¿Se entiende? O sea que no puedo distribuir, no tengo derecho, lógicamente, a distribuir la negación en la conjunción. Correcto. Sería un error formal ese. Sería un error formal. Pero sí es lógicamente una ley que si yo tengo la negación de una conjunción, eso equivale a la disyunción de las negaciones de ambas partes de la conjunción. Sería como una distributiva, pero cambiando la conjunción por la disyunción, o sea, cambió la relación lógica. ¿Se entiende? No estoy distribuyendo la negación en la conjunción. Y lo mismo pasa con la disyunción. No es distributiva la disyunción. Negar una disyunción no es negar las dos partes de la disyunción. No, claro que no. Porque decir que no es cierto que A o B, no es cierto que A o B, en realidad es equivalente a decir no A y no B. No A o no B. Porque no A o no B, disyuntivo o inclusivo, significa que al menos una de estas dos negaciones es falsa, pero la otra puede ser verdadera. ¿Está claro? ¿Ah? No es lo mismo. No equivale decir no es cierto que A o B a decir no A o no B. No es cierto que A o B significa que al menos una de esas dos partes de la discusión que estoy negando es falsa. ¿Se entiende? O sea, perdón, negar la disyunción no es, ahora me distraje yo, perdón, negar la disyunción de A o B, disyunción inclusiva, es decir que ambas partes son falsas, no que al menos una de las dos es falsa. ¿Se entiende? Porque si una de las dos fuese verdadera, la disyunción no tengo derecho a negarla. Por eso no es cierto que A o B no equivale a no A o no B. Porque no A o no B se hace verdadera con que sea verdad no A o no B. O sea, con que sea falsa una de las dos. Pero no es cierto que A o B implica que las dos son falsas, no que una es falsa, al menos. ¿Se entiende? Yo no puedo distribuir la negación en la disyunción. Pero sí, la negación de la disyunción equivale a la conjunción de las negaciones de las dos partes de la disyunción. Bien. ¿Existe alguna equivalencia entre estas relaciones y el condicional? ¿O alguna relación lógica que podemos establecer, básica, elemental, entre condicional y estas otras relaciones? Si yo digo si A, entonces B, ¿podré expresar esta misma proposición compuesta en términos disyuntivos o en términos conjuntivos? Esa es la pregunta que estamos haciendo. ¿Sí?
Empecemos por la disyunción. ¿Habrá alguna disyunción que equivalga a decir si A entonces B? Recordemos que si A entonces B, lo que establece es que A es condición suficiente de B. Por lo tanto, no establece por separado ni A ni B, sino un vínculo entre ambas, ¿no? Si A, entonces B. Pero hay una situación material de A y B, o sea, en relación a la verdad y la falsedad, que hace imposible la verdad del condicional. A saber, que siendo verdadero el antecedente, sea falso el consecuente. Porque eso contradice formalmente lo que significa el condicional. Si basta que se dé A para que se dé B, si estoy diciendo eso, y yo tengo un antecedente verdadero y un consecuente falso, entonces no basta que se dé A para que se dé B. O sea, antecedente verdadero y consecuente falso equivale a la negación del condicional. ¿Está claro esto o no? Correcto, sí. Si yo tengo antecedente verdadero y consecuente falso, es obvio que el condicional es falso porque se está dando el antecedente sin que se dé el consecuente, y lo que dice el condicional es hasta el antecedente para el consecuente. Podría expresar disyuntivamente esa relación. Si yo digo, si A, entonces B, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que al menos no B, perdón, al menos no A o B. Al menos no A o B. Si digo no A, el antecedente se hace falso, y con el antecedente falso el condicional permanece verdadero, siempre y cuando se dé la condición material de la suficiencia. Y digo o B, o sea, o se da el consecuente. Cualquiera de estas dos posibilidades, no A o B, hacen verdadero al condicional, y por lo tanto la afirmación no A o B viene a ser lógicamente equivalente a la afirmación si A entonces B, siempre y cuando se mantenga el sentido propio del condicional. Si A entonces B equivale a no A o B. Esta equivalencia no es tan perfecta como las otras que hemos visto hasta aquí, porque es una equivalencia que podríamos llamar puramente formal. Al decir no A o B, decimos algo que es equivalente formalmente a decir si A entonces B, pero no es equivalente materialmente, porque no establece una relación de condición suficiente. Ahora, es una condición suficiente reducida a términos lógicos formales, y en ese sentido vale la equivalencia. Si A entonces B equivale a no A o B. ¿Habrá alguna conjunción que exprese también al condicional? ¿Podría establecer alguna equivalencia? Advirtamos que el condicional es verdadero, dijimos, en cualquier relación material de antecedente y consecuente, salvo en el caso en que, no dándose el consecuente, se da el
antecedente, o sea, de antecedente verdadero y consecuente falso. Por lo tanto, decir que si A entonces B equivaldría a decir que no es cierto que A y No B. no B. No es cierto que, y entre paréntesis, A y no B. Si niego la conjunción del antecedente y la negación del consecuente. Eso también equivale al condicional. Y por una simple transitividad, entonces, no A o B equivale a no es cierto que A y no B. Y si es una de las que acabamos de ver. Si yo digo que no es cierto que A y B equivale a no A o no B, ¿sí? No es cierto que A y B, ya vimos esta ley. Negar una conjunción es afirmar la disyunción de las negaciones de ambas partes de la conjunción, ¿no? No es cierto que A y B equivale a no A o no B. Ahora estamos diciendo que si A entonces B equivale por un lado a no A o B, disyunción inclusiva, y por otro equivale a no es cierto que A y no B, a la negación de la conjunción de A y no B. ¿Está claro? Ahora, si comparo estas dos, tienen que ser iguales, lógicamente, porque si no, no serían equivalentes a lo mismo. Se advierte, por una cuestión de identidad comparada. Si la fórmula si A entonces B es igual a no A o B, y la misma fórmula si A entonces B es igual a no es cierto que A y no B, no A o B y no es cierto que A y no B tienen que ser equivalentes entre sí. Y esto se verifica por la ley que ya vimos de la equivalencia entre negación de la conjunción y disyunción de las negaciones de ambas partes de la conjunción original. Porque decir que no es cierto que A y no B, ¿a qué equivaldría por esa ley? A decir que, le digo, no es cierto que A y no B. Eso quiere decir que o bien no A, o bien no B. ¿Está claro? O bien no A, o no B, que era la segunda parte de la conjunción. Ahora, no B es lo mismo que B, porque negar dos veces es lo mismo que afirmar. Si yo digo no es cierto que no B, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que B. No B es B. Ahora, no A o B es precisamente el equivalente disyuntivo del condicional. ¿Sí? Así que vemos aquí cómo estas leyes se combinan entre sí porque parten de los mismos principios. Acá los principios son las definiciones de las relaciones y sus condiciones materiales de verdad. ¿Se entiende? ¿De qué principio estamos partiendo? De lo que significa la conjunción, de lo que significa la disyunción, de lo que significa la condicionalidad y de cuáles son las condiciones materiales de verdad del todo compuesto. Es decir, cuándo es verdadero cuándo es verdadera una proposición conjuntiva, cuándo es verdadera una proposición disyuntiva inclusiva, cuándo es verdadera una proposición condicional. ¿Sí? Bien. Yo me temo que todo esto así en el aire resulte un poco pesado y difícil de asimilar, ¿no? Por eso la clase próxima, insisto, lo vamos a graficar y lo vamos a ejemplificar. Perfecto. Cada una de estas leyes. Graficarlas quiero decir expresarlas en símbolos, para que se visualice bien lo que estamos diciendo. Hemos encontrado entonces equivalencia entre el condicional y la disyunción, y entre el condicional y la conjunción. Repitamos cómo es esta doble ley, ¿no?
decir si A entonces B, o sea, establecer un condicional equivale a establecer la disyunción entre la negación del antecedente y el consecuente. O sea, no A o B. Y la otra ley que dice que establecer un condicional equivale a establecer la negación de la conjunción entre el antecedente y la negación del consecuente. Es decir, si A entonces B equivale a no es cierto que A y no B. A y no B no es verdad. Porque si A, entonces B. Bien. Aquí empezamos a descubrir cómo lo mismo que veíamos en las proposiciones simples, ¿no? Establecer una proposición simple no es solamente establecer esa proposición, sino que al ponerla intelectualmente, al mismo tiempo estoy abriendo un abanico de afirmaciones y negaciones. ¿Se ve? Si afirmo una proposición universal afirmativa, niego la universal negativa en la misma materia, la particular negativa en la misma materia, porque son la una contraria y la otra la contradictoria, ¿no? Afirmo también necesariamente la subalterna y afirmo las conversas válidas de esa proposición. O sea, estoy abriendo un abanico de afirmaciones y negaciones inseparables de la proposición que establezco. En las compuestas pasa lo mismo, porque cuando pongo una proposición compuesta, también hay otras compuestas que son equivalentes. ¿Se advierte? No digo solamente eso, digo otras cosas. Digo cosas que son equivalentes a esa, aunque las exprese de otra manera. Esto es lo que significa desde el punto de vista lógico este tema, ¿no? Y estas leyes que estamos tratando de presentar. Perfecto. Lo mismo que pasa con las simples, con las compuestas, establecer una proposición compuesta es establecer toda una familia de proposiciones que dicen lo mismo, aunque esté expresada la verdad de otra manera, por otra composición, ¿no? Bien. Estamos diciendo que hay composiciones que son equivalentes entre sí y que si establecemos una, tenemos que admitir al mismo tiempo todas las equivalentes. Si yo digo que si A entonces B, tengo que tener claramente en mente que estoy diciendo también que no A o B, y que estoy diciendo que no es cierto que A y no B, y también que estoy diciendo que si no B, entonces no A. Habitamos que ya hemos puesto tres equivalentes de una proposición condicional simple, ¿no? Una proposición condicional elemental, si A entonces B, tiene tres proposiciones que son equivalentes. Una, el condicional traspuesto, es decir, dado vuelta, pero negando antecedente y consecuente. ¿Verdad? Si A, entonces B equivale a si no B, entonces no A. Pero también equivale a no A o B, con disyunción inclusiva, y equivale también a no es cierto que A y no B. La equivalencia entre estas otras dos fórmulas la podemos entender por esas equivalencias que hemos visto entre negación de la conjunción y disyunción de las negaciones de las dos partes y negación de la disyunción y conjunción de las negaciones de las dos partes. A las que se conoce como esas dos leyes que acabo de mencionar, se las conoce con el nombre de leyes de De Morgan, aludiendo a un lógico inglés del siglo XIX que las enunció, ¿no? Las formuló de manera simbólica, aunque ya eran conocidas de los antiguos estoicos, ¿eh? No es que las descubrió por sí solos. Por eso yo trato de no usar ese nombre, pero en muchos libros se las conoce así simplemente. Leyes de De Morgan. Bien.
yo creo que con esto que hemos presentado hasta aquí, por hoy podríamos Perfecto, dejar. me ¿Sí? parece bien. La Si quiere hacer clase, alguna pregunta, Ezequiel. no, creo que se va poniendo más complejo, por lo menos a mí me costó más esta clase que cualquiera de las pasadas, pero lo que podemos hacer la clase que viene es eso, por un lado graficarlo y por otro lado hacer ejercitación con Ejercitarlo con ejemplos. con Eso ejemplos es. concretos. Sí, sí. No con las Sí, letras, sí, digamos, sí. porque las Eh, letras a veces te con confunden. eso, al expresar simbólicamente las leyes, primero se aclara lo que estamos diciendo de manera Claro, verbal, ¿no? Se hace más fácil retenerlo porque los sentidos sirven de apoyo al entendimiento. Pero en cambio esto, pero insisto, la he hecho deliberadamente así, de un modo más abstracto, digamos, porque en mi opinión simplemente es conveniente en virtud de que lo que tenemos que entender acá no es algo en el fondo visible, sino que es algo puramente inteligible. Y admitamos que esa es una de las dificultades de la lógica. el objeto de la lógica, las relaciones de razón. La lógica es una disciplina que se mueve en el ámbito claro, de relaciones que son entes de razón y que solamente podemos entender desde principios metafísicos. Por lo tanto, nos remite a una esfera que es puramente inteligible, Claro, ¿verdad? Esa es una dificultad clarísima de la lógica. Pero si nosotros no llegamos a advertir eso, estaremos pensando una lógica que no llega a ser del todo lógica, ¿no? Si nosotros nos aferramos a lo que didácticamente puede ser un instrumento apreciable, porque el apoyo de lo sensible ayuda siempre al entendimiento humano por su modo de captar la realidad, ¿no? Es el modo humano de formar nociones. Entonces nos ayuda, claro, ciertamente que por eso lo vamos a hacer, insisto, en la clase próxima vamos a graficar esto, ¿sí? Lo vamos a escribir para tener un apoyo de fórmulas en que la memoria sensible por lo menos pueda asir la fórmula, ¿no? Y no quedarnos en un plano puramente inteligible, abstracto. Y vamos a ejemplificar, que también es importante, porque sin los ejemplos perdemos de vista también sin la concretud del contenido, perdemos de vista el sentido que tienen estas relaciones, ¿no? Cuando uno está habituado a expresar lo que las relaciones son, no hay problema, pero de entrada puede costar si no hay ejemplos en que apoyarse, ¿no? Los ejemplos aclaran las cosas, como dicen los pedagogos clásicos, los ejemplos aclaran las cosas, con la cautela de que sean ejemplos bien hechos, porque si no, más que aclarar, confunden. perfecto. Problema, el problema didáctico de los ejemplos es que tienen que ser ejemplos adecuados y variados también, porque si da uno un solo ejemplo y se queda con eso, puede generar una noción incorrecta. Y pongo un ejemplo de eso, ¿no? Del problema didáctico de los ejemplos es serio, ¿eh? Digamos que yo digo, estoy presentando la categoría cualidad, ¿no? Y ejemplifico. Cualidad, o sea, cuál sea una cosa, como amarillo, alto. Listo. ¿Sí? Cualquiera que haya estudiado con más profundidad la categoría cualidad en ontología, sabe que no he ejemplificado más que uno de los subgéneros de la cualidad, que son las cualidades sensibles. Claro. ¿Sí? No he puesto ni un solo ejemplo de figura corporal, ni he puesto un solo ejemplo de potencia o impotencia, ni he puesto un solo ejemplo de hábito o disposición. Con lo cual, tiendo a generar una noción reductiva de Tal cual.
la categoría cualidad. Se advierte, si yo no pongo ejemplos variados que abarquen el todo de la noción, la ejemplificación puede ser una trampa mortal, ¿eh? Facilita la cosa, pero al mismo tiempo confunde. ¿Se advierte? Bien. La próxima vamos a ejemplificar. Trataremos de que sea una ejemplificación que aclare y no confunda, ¿eh? Muy bien. Bien. Dejamos acá entonces. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Como era en el principio, si era y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, ruega por nosotros. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ruega por nosotros. Amén. Si te gusta el contenido, podés donar lo que vos quieras en Patreon, en PayPal o en Mercado Pago. Están todos los links, toda la información en el comentario de este video. Yes,